Proverbios 18:18. Si me ayudan por favor con vuestro amén cuando encuentren Proverbios 18:18. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar leyendo este pequeño proverbio y dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Vamos a orar, queridos hermanos, antes de iniciar. Señor, te agradecemos por este tiempo de comunión entre hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo, sobre todo de comunión con tu palabra, contigo, Señor. Bendice este tiempo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, tus caminos. Y danos, Señor, la claridad, Señor, para buscarte cada vez más. Y gozarnos en tu ley, y gozarnos en obedecerte, y gozarnos en amarte, Señor. Bendice este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, este proverbio es cortito, pero interesante. Proverbios 18:18 dice, lo voy a leer nuevamente: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Ahora, el inicio de este proverbio es aparentemente controversial, porque en este proverbio básicamente te está diciendo, ok, tienes un pleito, ya, entonces la suerte, ¿no? Saca algo para la suerte y solucionado. Y eso sería normal si no fuera por el pequeño gran detalle de que somos cristianos. Y nosotros creemos, entre otras cosas, en la soberanía de Dios, en la palabra de Dios. Pero nos encontramos con que este versículo dice que la suerte pone fin a los pleitos. ¿No? A primera vista, hermanos, ¿qué les parece esta solución? Solucionar estos problemas así a la suerte, al azar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen, hermanos? No creo. Ustedes dicen, no creo, hermano. Ok. ¿Qué dicen ustedes? Ya depende, y algunas están dudando, ¿ok? Si la palabra que se ha usado es como el azar, como... Ajá, ¿no? es el azar, en realidad, sí. Se refiere a algo al azar, a algo aleatorio, al azar. Literalmente dice suerte, se refiere a eso. ¿Qué dicen, hermanos? Aprovechando que estamos acá, que es una enseñanza y una prédica. Entonces, por eso decía que este versículo es aparentemente controversial, y cuando acá dice suertes, echar suertes en la Biblia se refiere a un método utilizado para tomar decisiones, para saber la voluntad de Dios o para resolver disputas mediante un proceso similar, pero no nos saca de ninguna duda, es al azar, es hacer algo al azar. Pero quisiera explicarles un poquito que decidir mediante el azar era válido pero excepcional en la Biblia. Quisiera indicar eso. Era válido pero excepcional en la Biblia. Ahora, quisiera que entendamos un poco cómo era la cultura del Medio Oriente, porque ese versículo que ustedes están leyendo en sus Biblias no se ha escrito ayer ni anteayer, ni en Perú. Se ha escrito en otro tiempo y en otro lugar, y nosotros también tenemos que recordar ello. ¿Amén? Entonces, ¿cuál era el problema en la época del Antiguo Testamento, en la época de la cultura del Medio Oriente? Había un tema con el asunto de la adivinación. La adivinación era una parte común en la cultura del Medio Oriente, y el día de hoy, no sé si ustedes conocen, si también hay esa cultura de la adivinación. ¿Conocen a lugares? ¿No es cierto? Ustedes, yo he pasado por lugares donde incluso te dan papelitos, ¿no? Y tú lees y te dice, no, chamán, tal, te lee esto, te hace amarres, ¿no es cierto? Yo veo también lugares donde van, te leen las cartas, te leen hojas de coca, por ejemplo, ¿no? Con la finalidad de adivinar tu futuro, ¿no es cierto? Ok, en la época del Medio Oriente era una práctica común. Yo no estoy diciendo que era correcta, era una práctica común para empezar. En todo el Antiguo Testamento se reflejan las prácticas de adivinación pagana como parte del mundo en el cual Israel funcionaba. Ahora, el contexto de Israel es que sus vecinos tenían estas prácticas de adivinación. Y eran múltiples en realidad. Por ejemplo, había lectura de órganos, especialmente del hígado.
y aunque no se sabe exactamente cómo funcionaba eso, era una práctica de adivinación. Otra era el tiro de flechas, otra era la lectura de agua en recipientes, incluso la astrología. Y habían personas incluso que eran usadas como medium y espiritistas. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre todas estas cosas? La palabra de Dios es clara respecto a la adivinación. Para eso, por favor, quisiera que vayamos a Isaías 8:19. Si me acompañan, en Isaías 8:19. Isaías 8:19. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, Isaías 8:19 al 20. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas, antes de leerlo por completo, queridos hermanos, un poco para entender el contexto de Israel. Estaban en Israel, eran israelitas, tenían su sistema de cómo hacer las cosas, pero siempre existía la tentación, ¿no? Como existe la tentación el día de hoy, que mediante ciertos métodos pueda saber el futuro, ¿no? Entonces, no sé si usted quisiera saber con quién se va a casar y en cuánto tiempo. Yo por un módico precio, señorita, se lo adivino. Es tentador, no vamos a negar que es tentador, y esa misma tentación la tenían los israelitas. Y como les acabo de leer, eran múltiples esos métodos. Pero miren qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Isaías 8:19 al 20. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. La palabra de Dios es clara, está prohibiendo todo este tipo de actos. Y en lugar de recurrir a esos actos adivinatorios, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Aténganse a la ley y al testimonio. Isaías deja claro que el registro escrito de la voluntad de Dios es la manera normal de buscar conocimiento acerca de Dios. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento lo normal, lo adecuado, lo correcto es buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Siempre fue así. Fue así en el Antiguo Testamento y debe seguir siendo así el día de hoy, queridos hermanos. Amén. Lo primero que quería dejar en claro es eso. Dos cosas para empezar. Que en ese tiempo era una práctica normal, pero no era apropiado, pero no era legítimo ante los ojos de Dios. Tan es así que explícitamente en su palabra lo prohíbe. Pero no los he sacado de ninguna duda porque este proverbio dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Y para explicarles eso, tengo que recordarles que Dios había dado provisiones especiales para conocer su voluntad. Provisiones especiales para conocer su voluntad, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahora, aunque estas prácticas de adivinación pagana estaban prohibidas, Dios le había dado a Israel varias provisiones especiales. Varias provisiones especiales. Estas provisiones no se crearon para satisfacer los deseos de orientación del momento. Querido hermano, si me permites un ratito, tu voz, hermano, tu voz es poderosa, si me permites. Gracias, está bien. Estas provisiones, hermanos, estas provisiones particulares que dio Dios, no se crearon para satisfacer los deseos de orientación del momento de los israelitas individuales, pero eran importantes, eran prominentes en la guía de los sucesos mayores en la historia de la redención. Ahora, ¿cuáles eran estos métodos, estas provisiones especiales para conocer la voluntad de Dios? Una de ellas eran los profetas. Los profetas recibían un mensaje de parte de Dios y se la daban al pueblo. Ahora, una vez que venía un profeta, queridos hermanos, una vez que se establecía la palabra de Dios, el sermón oral que reclamaba hablar por Dios debía ser evaluada en términos de lo que ya se conocía. Lo repito, aunque Dios había dado esa provisión especial a los profetas, cuando un profeta decía algo, eso que estaba dicho por un profeta debía ser evaluado con base a lo que ya se conocía de la palabra de Dios. No era que alguien venía de parte de Dios y les decía directamente algo y todos decían amén y lo reconocían. No era así. Pero tenemos que reconocer que eso era parte de la provisión especial de Dios. Otra parte, otro medio especial eran los sueños.
Dios hablaba a las personas a través de sueños. También vemos que hablaba a través de señales milagrosas. Incluso vemos el uso del Urim y el Tumim. Estos eran objetos sagrados que utilizaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Aunque vemos en la Biblia que aparecen 8 veces, es curioso, tú lo lees, pero el autor lo escribe como si la persona que lo va a recepcionar lo conociera en automático, ¿no? Y el problema para nosotros es que ahora nos deja un poco en el aire porque no sabemos exactamente cómo eran y cuál era su finalidad específica. Lo que sí se sabe es que este Urim y Tumim se utilizaban por los sacerdotes. Eran piedras u objetos que eran utilizados por los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. De hecho, Saúl, en su momento de desesperación, quería recurrir justo al Urim y al Tumim. No fue respondido y en su desesperación fue a buscar métodos ilícitos, ¿no? Espiritismo. Bueno, y otra de esas provisiones especiales para conocer la voluntad de Dios era precisamente echar suertes, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Echar suertes, ¿qué era? Implicaba el uso de objetos, piedras, palos, para determinar un resultado de manera aparentemente aleatoria. Digo aparentemente aleatoria porque para la cultura de ese tiempo no era nada aleatorio, tenía que ser la voluntad de Dios. Este método era visto como una forma de dejar la decisión en manos de Dios, confiando que Él guiaría el resultado. Entonces, es un tema que no podemos echar de lado, porque en el Antiguo Testamento hay alrededor de 98 referencias que hablan sobre echar suertes. Era una práctica común. Echar suertes se usó principalmente como un sistema para ayudar a tomar decisiones en el Antiguo Testamento. Determinaba qué animal, por ejemplo, se tenía que sacrificar, decisiones acerca de la distribución de la tierra. Incluso en el Nuevo Testamento vemos que se hizo para seleccionar el reemplazo de Judas, ¿sí? Pero tenemos que recordar nuevamente, la cosmovisión de Israel veía las manos de Dios en todo. Y eso lo podemos ver en Proverbios 16:33. Si me acompañan, por favor, en Proverbios 16:33. Ahora, si es que lanzamos suertes el día de hoy, eso es totalmente al azar. Pero nuevamente, quisiera que lo veamos a través de los ojos de los israelitas en ese tiempo. Porque el día de hoy, cuando lanzamos algo al azar, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a dejar que la suerte lo decida, ¿no? Pero para los israelitas, miren cómo lo veían en Proverbios 16:33. La suerte se echan sobre la mesa, ¿correcto? Pero el veredicto proviene ¿de quién? Del Señor. Entonces, era un procedimiento que se aceptaba comúnmente para resolver toda clase de disputas, como se refleja precisamente en Proverbios 18:18, que dice, el echar suertes pone fin a los litigios y decide entre las partes en pugna. Entonces, la pregunta es, ¿para qué una persona quería echar suertes? Y la respuesta corta es que para conocer la voluntad de Dios. Y hay una gran diferencia, porque muchas personas van a querer acusar como si esto fuera un acto adivinatorio. Y una primera gran diferencia que yo quisiera que vean es que los actos adivinatorios, ¿cuáles son la intención? En vuestra experiencia, en lo que han escuchado, y espero no en lo que han ido, desde luego, pero en lo que han escuchado de personas que van a hacerse ver las cartas, hacerse leer la coca, etc. ¿Cuál es el objeto de su consulta? ¿Qué consultan? Sobre su futuro. No sean, hermanos, los desentendidos, por favor. Pareja. ¿A qué se refiere pareja? Suerte. ¿Con qué pareja está o no está? Me está engañando, no me está engañando. Ya, está bien, es cierto. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Ayúdenme, por favor. Abundancia de dinero. ¿Qué consultan normalmente en estos actos adivinatorios? Si van a prosperar, si este negocio me conviene o no, supongo que te refieres a eso. ¿Quién me ha robado, no? Exacto, está bien. Le han contado, ¿no es cierto? Le han contado. Exacto.
Y es cierto, pero noten el común denominador que tienen todas estas consultas. Todas estas consultas tienen que ver con mis intereses personales. Todas estas consultas tienen que ver con mis intereses personales. Y para la cosmovisión del Antiguo Testamento, si tú querías consultar algo, era para entender y para hacer mejor la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Porque el día de hoy lo usamos nuevamente para mis preocupaciones personales. Pero desde el punto de vista del Antiguo Testamento, desde cómo lo veía Israel en particular, era cómo ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Y de eso quisiera hablar un poquito más. Conocer la voluntad de Dios. Todos estos medios tenían el propósito principal de conocer la voluntad de Dios. Aún el hecho de echar suertes, la finalidad era conocer la voluntad de Dios. No estaba centrado en el hombre. Aún ese acto de hacer de algo que parecía al azar, no estaba centrado en el hombre, sino en conocer la voluntad de Dios. La lucha de los creyentes en cuanto a la voluntad de Dios en los registros bíblicos se centra en el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Porque hay una gran diferencia. Ellos estaban más preocupados con aumentar su comprensión de la revelación de Dios y vivir las normas que sabían que complacían a Dios que en obtener información adicional acerca del futuro. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Han escuchado a personas que dicen, yo quisiera saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez la han escuchado? O peor aún, ¿alguna vez se la han hecho, queridos hermanos y hermanas? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ok, quisiera partir del hecho de que no es una muy buena pregunta que digamos. ¿Por qué? Porque la idea era no de conocer la voluntad de Dios, sino de hacer la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Me explico. Cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, las personas normalmente piensan de que Dios debería revelarles algo en particular que ellos deberían hacer con sus vidas. Exactamente como ustedes estaban hablando. Si me va a ir bien con este negocio, con quién debería casarme, etcétera y etcétera. Muchos cuando dicen conocer la voluntad de Dios se refieren a esas cosas. Pero cuando vemos la lógica de la Biblia dice que la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. No sé si me dejo entender. Y ahora lo que me toca a mí es, con todo lo que tengo en mi vida, acomodarme y poder hacer la voluntad de Dios dentro de lo que me ha tocado vivir. No sé si me dejo entender. Porque cuando uno se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, inconscientemente se está haciendo de que Dios se centre en una persona. No sé si me dejo entender. En cambio, cuando tú lo articulas como hacer la voluntad de Dios, ya tienes la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ahora, todas las circunstancias de tu vida, tú acomódalas y alínealas a la voluntad de Dios, que es totalmente distinto. No sé si me dejo entender. Espero haberme dejado entender. Ahora, quizá la razón por la cual a menudo consideramos como que no podemos encontrar una respuesta a nuestras preguntas es porque estamos exigiendo que la Biblia produzca información que no se diseñó para producirse. ¿No les ha pasado, hermanos, que muchas veces quisiéramos que exista un libro específico para nosotros, que nos dé detalles más específicos con lo que deberíamos hacer? Porque no sé si ustedes han visto en la Biblia, nadie encuentra en la Biblia, ¿no? ¿Qué pareja debería elegir exactamente? ¿O qué carrera debería estudiar? ¿Dónde debería trabajar? No lo podemos encontrar. Pero lo que sí nos deja el Señor es su palabra. Y lo que nos toca a nosotros, queridos hermanos, es conocer la profundidad, conocer los principios de la palabra de Dios y agarrar nuestra vida y alinearla a su palabra nuevamente. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es la búsqueda de una información no revelada con el fin de tomar una decisión. Por el contrario, debemos conformar nuestras actitudes y conducta a lo que Dios ya enseñó en su palabra. Nuevamente, estas exhortaciones no son invitaciones para obtener nuevas revelaciones, sino que apelan a comprometerse con la información que ya está disponible. Y finalmente, la voluntad de Dios no es algo que nosotros necesitemos encontrar. Se descubre en la aplicación de la verdad revelada para la vida cotidiana. Nuevamente, queridos hermanos, la razón de ser
del hecho de que nosotros queremos tomar decisiones, queremos conocer más de Dios, es para conocer y entender más la voluntad que ya ha sido revelada. Ahora, la pregunta es, ¿hoy en día se debería seguir recurriendo a las suertes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué no? Ustedes dicen no. ¿Por qué no, hermanos? Si está en la Biblia, está. Yo les cito, Proverbios 18:18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Es bíblico, yo les puedo decir. ¿Por qué el día de hoy ya no? Hay dos cosas. Bueno, yo le podría decir, hermana Sachi, que en el Antiguo Testamento también tenían la palabra de Dios. Correcto. Hay dos cosas. Ahora tenemos la palabra de Dios revelada y ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Hay dos grandes diferencias acá. En primer lugar, ya tenemos la revelación completa en Cristo, como le dice nuestra hermana Sachi. Noten, hermanos, que en el Antiguo Testamento todas las decisiones que se tomaban, se iba tomando una serie de decisiones que finalmente iban a llegar ¿a dónde? A Jesucristo. Noten eso, queridos hermanos. Cada cosa que Dios permite, cada cosa que Dios hace, cada cosa que Dios empuja en su soberanía, no va al azar. Siempre tiene una finalidad y un punto donde llegar. Y ese punto es Jesucristo. Y una vez que llega Jesucristo, esperamos su segunda venida, ¿correcto? Pero todo apunta a Cristo, hermanos. Noten, del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado, pero todo gira con base a Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hoy en día no debería ser ya no es necesario usar las suertes, porque tenemos dos cosas, el Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada en nuestras vidas. La palabra de Dios. Miren cómo dice en Hebreos 1 al 2. Y les animaría a que lo anoten, por favor. Hebreos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y con esto nos está mostrando que la revelación completa ya se ha dado en Cristo. Ya se ha dado en Cristo. Y lo segundo que quería mencionarles es la morada del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, podemos ver en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo suele manifestarse y suele guiar a algunas personas, pero noten que es de manera particular y excepcional. Con la venida de Jesucristo nos dice que el Espíritu Santo mora ¿en quién? En cada creyente. Y eso es maravilloso, queridos hermanos. No sé si en algún momento nos hemos tomado ese tiempo para contemplar y maravillarnos de esta verdad. En el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley, ellos tenían los líderes, los sacerdotes, etc. Pero todavía veían a sombras, como lo dice Pablo. Ahora, con la venida de Jesucristo, nos revela algo maravilloso, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos dos cosas inmensas. La palabra de Dios completa y revelada, que muestra que Jesucristo es el Mesías prometido. Y dos, la realidad de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, lo que nos quiere, la reflexión a la que nos llama este pasaje, y es curioso porque el pasaje trataba de la suerte, ¿no? La suerte. No se trata de entregarnos a la adivinación. La palabra de Dios es clara, prohíbe la adivinación. Para la palabra de Dios es prohibido la adivinación. Pero la reflexión importante que nos da acá es que cuán importante es conocer la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros, quisiera terminar con la pregunta inicial que les he hecho. Con el primer ejemplo que he puesto, ¿con quién debería casarme? Por ejemplo. Y algunos se van a sentir tentados de recurrir a ciertas prácticas adivinatorias. Y lamentablemente hay iglesias que mezclan las ideas de prácticas adivinatorias con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios te prohíbe. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una hermana X quiere saber con quién se va a casar. ¿Correcto?
quién quiere ser el ejemplo del día de hoy, hermanos? Levanten la mano, por favor. Todos se esconden detrás de la silla. Ok. Belisario, que el que ha levantado la mano. Está bien. Belisario quiere saber con quién va a casarse, ¿correcto? Ahora, él puede recurrir, no sé, a las cartas que leen, a las personas que leen las cartas. Y no lo puede hacer y no lo debe hacer, desde luego, porque la palabra de Dios lo prohíbe. ¿Qué debería hacer entonces? Además de orar. Y es bíblico orar. Deberíamos orar. Gloria a Dios si estamos teniendo esa disciplina, hermano. Pero también he visto que existe la mala costumbre de esconderse y decir, voy a orar y no hacer nada más. Ahora el hermano tiene que tomar los principios que están revelados en la palabra de Dios para poder ver y decidir, ¿correcto? Cada vez que una persona se me acerca, ¿debería casarme con esa otra persona? Mi respuesta es siempre la misma. Ok, solamente tengo 2 preguntas. ¿Es de tu sexo opuesto? Sí, es. Amén. Listo. Primer check. Segunda pregunta. ¿Es creyente? Está en la puerta, está a punto. Ok, no hay nada para qué orar. No hay nada para qué orar. ¿Por qué? ¿Por un capricho mío? ¿Porque me siento especial? ¿Porque somos discriminadores con los no creyentes? Por la sencilla circunstancia que la palabra de Dios lo dice. Entonces, nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a tomar decisiones con base a la palabra de Dios. Y particularmente, yo me atrevo a decir que en Cusco no es una práctica común, por el simple hecho también de que vivimos en una cultura donde el misticismo es muy extendido, ¿no? Y el gran daño de la iglesia, creo que hemos traído ese misticismo a la iglesia y lo disfrazamos de cristianismo, ¿no? No sé si Dios, guíate en lo que dice la palabra de Dios. ¿Debería estar en ese trabajo? Ok. Si está alineado a lo que dice la palabra de Dios, si es que puedes traerle gloria y honra a Dios en medio de todo eso, amén. Si es que puedes ganártelo de una manera de que no te avergonzarías delante de Dios, adelante. Pero si de plano te ofrecen un trabajo y te dicen, no sé, aquí necesito otra persona para poner de ejemplo. Belisario otra vez, ok. Belisario. Te voy a contratar, pero mira, del sueldo que te den, yo te estoy ayudando, pues entonces, pues una parte, ¿no? El 30%, ya el 20%, porque eres mi amigo, porque a los demás les cobro el 30%. ¿Qué haría? Porque tampoco es una práctica descabellada, ¿no? Mejor dicho, tampoco es una práctica que no exista. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos que tomar la decisión. Si nos pegamos a la palabra de Dios, tomaremos una decisión. Y si nos pegamos a cualquier cosa menos la palabra de Dios, tomaremos otra. No sé si me dejo entender. Entonces, estamos llamados, queridos hermanos, a tomar decisiones con base a su palabra. Con base a su palabra. Aún el tema de la suerte, como hemos visto el día de hoy, todo era con la finalidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, vamos a orar por 2 cosas el día de hoy. Lo voy a poner un momento allá, pero quisiera ponerlo. 1, para esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. El énfasis que quería hacer el día de hoy, queridos hermanos, es que hay una gran diferencia entre conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. En realidad, estamos llamados a hacer su voluntad. ¿Amén? Esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos múltiples circunstancias, hermanos y hermanas, pero que el Señor nos ayude que en medio de esas circunstancias nosotros podamos alinearnos a hacer su voluntad. Aunque nuestra tendencia es lo contrario, ¿no? 2, confiar en la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Confiar en la sabiduría de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que ni un pelo que salga de nuestro cabello escapa de su voluntad. Entonces, que el Señor nos ayude a confiar en medio de lo que nos está pasando.